Bienvenidos al primer programa de Macrobiótica TV. Si quieres mejorar tu salud, tu aspecto físico, tu estado emocional y, en definitiva, tener un buen equilibrio cuerpo-mente, este es tu programa. En próximas ediciones irás descubriendo de forma fácil y visual qué es la macrobiótica y conocerás todos los secretos de esta alimentación, que tiene sus raíces en enseñanzas orientales milenarias y que tú puedes aplicar en tu vida. También tendremos especiales y monográficos como el de hoy, en el que hemos tenido el honor de entrevistar a René Lévy, uno de los pocos discípulos directos del que fue el fundador de la macrobiótica, George Ohsawa. En la entrevista nos explica cómo conoció a Ohsawa hace más de 50 años y cómo llegó a fundar Cuisine et Santé, centro macrobiótico que dirige desde hace más de 30 años en la población de Saint-Gaudens, en Francia. Además, te recordamos que puedes seguirnos activamente a través de Facebook, Twitter o de iTunes. Os dejamos con la entrevista y esperamos veros el mes que viene en Macrobiótica TV. Pienso que en la vida nos preparamos para encuentros que son una vista nueva de nuestra vida y cada persona tiene en sí mismo este deseo de descubrir las cosas las más importantes, las más necesarias. Una manera de meter en pregunta la manera que vivimos y este deseo de cambio que puede existir en cada persona. Pero yo dejé mi familia en Toulouse, que es cerca de aquí, y me fui a vivir a París, lo que se llama la Bohème. ¿Sabes este cante de Charles Aznavour que se llama La Bohème? La Bohème, ta-la-la-la. Alors, eh bien, viví esta cosa en París, leyendo libros, buscando relación con gente de otras partes. Y de esta manera me abrí del círculo un poco estrecho de la vida en provincia. Y así me parece que con la sensibilidad que tenía para la escritura, para la poesía que cada persona tiene en sí mismo, me parece que me preparó para esto y también me gustaba mucho estudiar la expresión de la persona. Explorar la expresión, Stanislavski, Louis Jouvet, todo lo que era un poco teatro, y no para hacer teatro, pero para desarrollar el herramienta humano. Y por esto me recuerdo que este encuentro de la macrobiótica se pasó de una manera muy extraña. Estaba en un curso de expresión corporal, haciendo buscas de armonía, de baile, y el curso se terminó y el profesor, una mujer que era una alumna de Isidora Duncan, que era una gran persona muy conocida en el baile, esta mujer, Yvonne Berge, empezó a comer, porque era la hora de comer de mediodía, y yo me estaba aparejando para ir a comer un sándwich con los otros, y dije, ¿qué estás comiendo? Y ella me dijo, estoy comiendo una cosa original, que es un bizcocho de harina de trigo sarraceno. Oh, ¿qué es esto? Era muy lejos de mi costumbre. Y me dijo, gusta. Y me dio un bizcocho. Y esto es el primer gusto que tengo de la comida macrobiótica,
che era una cosa nuova, totalmente nuova, y agradable, crostillante, y me dijo, che, tengo este libro aquí, léelo. Era la filosofía de la medicina del Extremo Oriente de Georges Osawa. Y me recuerdo que de todos los libros que leí, caminando los boulevards del Río de París con los buquinistas, con los vendedores de libros, leyendo, buscando, abriéndome, viviendo con la libertad. Este libro me parece que era bruscamente que era el punto de reencuentro de todo lo que buscaba, la poesía, la literatura y la ciencia y la filosofía y la religión. Parece que contenía todo eso y contenía una cosa, una indicación práctica que lo sentía como una necesidad, que era el cambio de la comida o la proposición de una comida diferente. Y lo leí en una noche y pienso que cada persona que puede leer este libro, cuando lo empieza, no lo puede dejar, te pasó para ti también, y la mañana pensé que debo encontrar este filósofo, este guía de la comida macrobiótica. Y me fui a su encuentro y me fui en una charla y descubrí una persona que para mí era el encuentro con el Extremo Oriente. Para la primera vez de mi vida, vi un japonés que tenía la profundidad que se puede imaginar cuando se lee libros de Extremo Oriente, de sabios y de personas espirituales. Tenía enfrente de mí una persona así, con un costume normal, una cravata normal y con una voz que tenía una cierta profundidad y hablando tranquilo, con mucha paz. Y tenía un poder de comunicación, un sentido que para mí era el más gran deseo de mi vida. Descubrir la cosa infinita. Cómo llegar, cómo alcanzar, me parece que se dice, cómo alcanzar este espacio de la vida que te da el sentido de la verdad, de la libertad infinita, de una felicidad eterna y de una cosa que era profundamente justa. Y a su contacto descubrí con su mujer los cursos de cocina que hacía en casa de amigos y aprendí la estética de la cocina, de cereal, de verduras, y esta fineza, esta delicatez y la manera de abordar esta cosa, de comerlo tranquilo, masticando. Qué lección fue para mí, qué lección.